Hola, buenas noches Costa Rica. Es Howard Philip Lovecraft, uno de los autores más importantes en el género del horror de todos los tiempos, quien pese a que falleció hace casi un siglo atrás, sigue siendo una influencia directa en quienes se dedican a crear horror en todos sus formatos hasta el día de hoy. Sin lugar a dudas, muchos de ustedes deben ser unos expertos en su obra, pero deben haber otras personas que no la conocen, pero sienten la curiosidad y no saben cómo comenzar ni por dónde partir. Entonces, para ellos, voy a explicar a grandes rasgos en lo que consiste el universo de Lovecraft. Lo primero importante de conocer es manejar algunos conceptos, como por ejemplo, qué es Lovecraftiano y qué es horror cósmico. Algunas obras de Lovecraft son de un formato tradicional en las cuales una persona común se topa con algo extraño o vive algo extraño, pero hay otras obras que tienen un tinte y un sello personal del autor y esas obras son lo que se entiende por Lovecraftiano. Estas obras normalmente están narradas por un narrador, quien es una persona bastante culta, quien puede ser científico, académico o investigador, con conocimientos vastos o superficiales acerca de brujería y ocultismo, quien realiza una investigación, ya sea de biblioteca o ya sea de exploración urbana, y cuya investigación termina en el hallazgo de algo espantoso que lo conlleva a la muerte o a la locura. Y eso es lo que se entiende por Lovecraftiano. El horror cósmico, por su parte, consiste en alejarse del horror tradicional, el cual suele estar ligado ya sea a fantasmas o a demonios, y demonios en el sentido cristiano del concepto, ya que en el horror cósmico lo desconocido proviene de otra dimensión o del espacio exterior. Y el horror cósmico Lovecraftiano tiene la particularidad de que por lo general esas entidades suelen ser tan extraordinarias que escapan a la comprensión humana y por su parte, para esas entidades la humanidad es algo tan insignificante que ni siquiera piensan en nosotros. Por ejemplo, en un horror cósmico tradicional que podría ser la película Alien, una persona perfectamente es capaz de enfrentarse a un xenomorfo y ganar. En cambio, en el horror cósmico Lovecraftiano, es tan imposible que una persona se enfrente a alguna de esas entidades como que una hormiga se enfrente a un elefante. Por lo cual, el horror cósmico Lovecraftiano es un horror bastante pesimista, ya que su esencia es de que la humanidad es algo insignificante en un universo infinito, plagado de horrores que escapan a nuestra comprensión. Y a grandes rasgos, en eso consiste el universo de Lovecraft. Ahora, para quien quiera comenzar a leer, Lovecraft no escribió libros, sino que Lovecraft escribía relatos cortos, los cuales eran publicados en revistas. Pero en la actualidad se han publicado algunos libros que consisten en compilados de esos cuentos. Así que para quien quiera comenzar a leer, puede hacerlo por las buenas, que sería yendo a una librería a comprar uno de esos compilados, o por las malas, que sería descargando PDFs de internet. Y ahora lo importante, ¿en qué orden leerlos? Yo en lo personal aconsejo de que los lean por año de publicación, y la razón es la siguiente. Supongamos que la totalidad de la obra de Lovecraft sean 5 relatos. Tal vez en el relato 2 te puedan mencionar una entidad o un grimorio y te lo expliquen. Y tal vez te vuelvan a mencionar ese grimorio o esa entidad en el relato 5, pero solo la mencionen y no lo vuelvan a explicar. Por lo cual, para entender bien el relato 5, es importante leer primero el relato 2. Y debido a esa razón, yo aconsejo de que lean los relatos de Lovecraft por año de publicación, para no perderse. Pasando a otro punto, la obra de Lovecraft es tan importante y tan innovadora que algunos autores contemporáneos a él comenzaron a escribir relatos que transcurrían dentro del universo de Lovecraft, y a esos autores se los conoce como el Círculo de Lovecraft. Y entre ellos, los más importantes son Clark Aston Smith, Frank Bernard Long, Robert Howard, Robert Bloch, Auguste Derleth, entre otros. Por lo cual, pese a que estamos hablando de relatos cortos, son tantos que conforman un gran camino por recorrer, pero recomendable para todo amante del horror y del misterio en general. Hasta aquí llego el día de hoy, por lo cual este video pasaría a ser una especie de introducción al universo de Lovecraft, y espero que la información que he dado le haya sido útil para quienes no la conocían.
Pero en siguientes videos voy a entrar ya de lleno en tierra derecha, comentando la naturaleza de algunos grimorios, monstruos y entidades dignas de conocer del universo de Lovecraft. Así que hasta entonces me despido mandándoles un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós.